Hola, ¿cómo están? Vamos a abordar ahora la competencia particular número 2, que habla sobre el método de evaluación de inventarios. Estaremos explicando básicamente tres métodos: el método WEBS, PEPS y costo promedio. Y si bien estaremos haciendo los registros con el método de sistema de inventarios perpetuos, para lo cual haré una breve introducción. Como ustedes saben, lo vimos en la sesión pasada, todas las empresas, sea comercial, sea de transformación, requieren forzosamente de un control de sus mercancías, es decir, cuánto entra, cuánto sale. Este control es necesario para saber exactamente, en términos de cantidades físicas, pero también en términos de pesos, cuál es la cantidad de productos o mercancías que entran al almacén. Y lo mismo, producto o mercancía que sale, y saber los costos para saber exactamente cuánto se tiene de inversión en dicho almacén. Para poder hacer este proceso de registro contable es importante recordar que dentro del proceso contable se pueden manejar diferentes métodos de contabilidad. El método de inventarios perpetuos, que es el método que estaremos utilizando, y el método analítico, que ese se utiliza más para empresas que se dedican a la transformación, ya que desglosa de forma muy específica las cuentas, como lo habíamos explicado en semestres anteriores. Si utilizan la cuenta de compras, existirá la cuenta o las devoluciones o las rebajas, de tal manera que cada una es una cuenta. Y la de mercancías generales, que normalmente ya no se utiliza mucho. Nosotros nos enfocaremos básicamente al de inventarios perpetuos, como lo hemos estado manejando. Ese también es conocido como inventarios constantes. Nos permite conocer en cualquier momento la utilidad, dado que en las cuentas, tanto en la tarjeta de almacén como en las ventas, conocemos de manera directa el costo y no es necesario realizar un inventario físico como en el método analítico. Y por llevar el control en tarjetas auxiliares es mucho más fácil conocer el saldo en cualquier momento. Las cuentas que se utilizan en el método de inventarios perpetuos es el almacén, que ya lo hemos estado trabajando, el costo de ventas y, por supuesto, la cuenta que se llama ventas. Aquí les he preparado la guía, que ya desde el semestre pasado lo hemos venido trabajando, para ver cómo se hacen los diferentes registros de operaciones con justamente este método de inventarios perpetuos, como lo manejo aquí en la gráfica. Ahora ya, para entrar de lleno al control de mercancías, existen tres métodos. El primero, que se llama PEPS, el segundo WEBS y el de costos promedios. Estaremos viéndolo de manera práctica, sin embargo, ahorita les quiero comentar un poquito a qué se refiere cada uno. En el método PEPS, significa que lo primero que entra es lo primero que sale. Y existe una fórmula. Aquí vamos a tener que ir aplicando esta fórmula a lo largo del ejercicio en las prácticas que realicemos, porque lo que se hace para determinar el costo de cada producto que entra al almacén es sumando, en este caso por cada compra, por cada factura, el importe, es decir, el importe de la compra. Si de esta compra, de esta factura, he puesto factura 1, se hace una devolución, esa devolución se resta. Si el proveedor nos hace una rebaja, esa rebaja también se resta. Y finalmente, si por haber hecho esta compra nosotros pagamos un flete o cualquier otro tipo de gastos de compra, este importe se suma, de tal manera que el total que nos da se divide entre el número de productos que realmente llegaron. Y con esto nosotros determinamos el costo con el método PEPS. Aquí la característica es que lo primero que va entrando es lo primero que va saliendo, y aplicando la fórmula correspondiente para saber a qué costo lo estaremos ingresando a los precios de venta. Y esto es importante. Hay una nota que les pongo aquí: la compra, la devolución, la rebaja y el gasto debe de coincidir con el número de factura para sacar el costo. Es decir, si aquí tengo un flete que me cobraron de la factura 2, este no estaría entrando en este cálculo del costo, solamente lo que se relaciona a la misma factura. En el caso del método PEPS, significa que lo primero que entra
es lo primero que sale, como lo veíamos, y estaremos haciendo un ejercicio práctico en la libreta. En el caso del método WEBS es diferente. En el método WEBS, las últimas entradas son las primeras que salen, a diferencia del PEPS. He puesto un gráfico en donde ustedes ven que el PEPS va de arriba hacia abajo, por eso he puesto una flechita, en donde vamos a observar que aquello que primero llegó es lo primero que va a salir. En cambio, en el WEBS es un método diferente. Lo último que entra es lo primero que sale. Y aquí cada vez que entra al almacén un lote de artículos se evalúan de acuerdo al precio de compra y cuando salen del almacén el valor que se les da es el que corresponde al de la última entrada. Así hasta agotar ese lote y vamos a ir desde lo último hasta lo más primero que llegó, de tal manera que aquí la flecha es de abajo hacia arriba, viendo el formato de la tarjeta de almacén. La fórmula va a ser la misma. Se suma la factura. Si hay una devolución se le resta. Si hay una rebaja se le resta. Si hay un gasto de compra por flete, por viáticos, por lo que haya generado la compra de esta factura, se le suma. A este total se divide entre el número que realmente entró al almacén y con esto se determina el costo. Si se dan cuenta, tanto en PEPS como en WEBS la fórmula es la misma. La diferencia está en qué momento salen o en qué momento sacamos el producto a la venta. Esa es la gran diferencia. Y el método de promedios es muy fácil. En el caso del método WEBS, después de haber explicado esta parte de introducción teórica, estaremos realizando un ejercicio práctico en la libreta. En el caso del costo promedio, como su nombre lo dice, lo que se hace es promediar, también conocido como término medio. Y lo que se hace es sumar las varias cantidades que existen en el saldo y se divide por el número que existe de mercancía. Este procedimiento se enfoca a la determinación del promedio. Cada vez que se da entrada o salida de un artículo, se debe sacar el costo unitario promedio. Y para determinar ese costo promedio, se divide el importe total del saldo que hay en la tarjeta entre el número total de unidades. Estaremos igual realizando una parte práctica en cada uno de los métodos. Esto es a manera de introducción. En la parte sincrónica de la clase estaremos realizando las prácticas correspondientes.